mañanera y ahí fue donde todos, pues es que el PRIAN, y nos da la impresión que el PRIAN es una cosa de hoy. No, el PRIAN es una cosa de toda la vida de esos partidos, ¿no? Que nacen confrontados, PRI y PAN, en los años 40, principios de los años 40, cuando se fundan los partidos. Nacen confrontados porque el PRI se identifica con la Revolución Mexicana, los principios de la Revolución Mexicana, y el Partido Acción Nacional toma su nombre de Acción Nacional, o lo retoma de un grupo fascista, creo que francés, que se llamaba Acción Nacional, por eso se llama Partido Acción Nacional. Entonces hablamos ahí de un partido de derecha, que era el PRI, derecha liberal, y un partido conservador, reaccionario, profascista, que era el Partido Acción Nacional. Eran los años de ascenso del fascismo. Eso es el contexto que debemos de tener claro. Y por eso era esa confrontación entre el PRI y el PAN. Pero una confrontación también en la forma, porque finalmente los dos partidos formaban el sostén político de un sistema socioeconómico de orden capitalista y por lo tanto expoliador del trabajo asalariado. Así es como funciona el capitalismo. Y eran dos partidos que siempre llegaban a un acuerdo. Y el tercer brazo del poder en México, que era la iglesia. Una iglesia que siempre jugaba el doble papel de, en su lado más clerical, identificada con el PAN, y en su lado más oportunista, identificada con el PRI, que estaba en el gobierno, de la hegemonía. Eso era, y los hablo en estos términos porque ustedes son nuestros futuros periodistas de investigación. Estoy hablando con futuros periodistas de investigación. Algunos saben no, pero muchos seguramente que sí, y más en estos tiempos. Entonces, si nosotros queremos entender el fenómeno de la guerrilla, tenemos que investigar lo que sobre este tema se encuentra ya en una buena cantidad de textos. Ustedes, estamos ahorita aquí en una librería que debería de contar con muchos títulos que hablan sobre este tema. Y sobre unas preguntas que nosotros tenemos, o bueno, una que yo también quiero hacer personalmente. El tiempo que usted estuvo en prisión, que usted se conoció a los autores y todo esto, ¿cómo fue su experiencia con ellos? ¿Ellos le platicaban sobre estas cosas? ¿Cómo ellos planeaban lo que eran los secuestros, los intentos? Yo creo que lo menos importante debiera ser esa mecánica de funcionamiento del grupo guerrillero. Yo creo que como periodistas, investigadores, como académicos, como universitarios, lo más importante es cuáles son las causas que generan el surgimiento de la guerrilla en México. Porque déjenme decirles, ha habido muchos compañeros, excompañeros de la Liga Comunista 23 de septiembre, que han dedicado un gran esfuerzo para levantar, por decirlo de alguna manera, o poner en la palestra, si se publica, el tema de la Liga Comunista 23 de septiembre, lo cual me parece correcto y está bien, pero han derivado muchas veces en una apología de la guerrilla. Es decir, nunca han entrado a investigar o a poner a la luz pública las contradicciones tan fuertes que hicieron que esa guerrilla fuera derrotada. No fue solo la acción del Estado, esa es es una guerra, hay quien son bloques en pugna, y pues fue derrotada por la acción del Estado, la acción represiva del Estado. Por supuesto, medidas anticonstitucionales, ¿cómo se dice?, la naturalización, la normalización de la tortura como método de investigación. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto es las contradicciones internas dentro de la guerrilla, que fueron muchas. Sí, y en base a esto, ¿cómo funciona
bueno, yo participé en un grupo de los que dieron origen a la Liga Comunista del 23 de septiembre. Antes de la Liga Comunista del 23 de septiembre, hubo otros intentos de insurrección guerrillera en el país. Y hay un texto que a mí me parece muy interesante, que se llama Amargo Lugar Sin Nombre, de Hugo Esteve Díaz. Es un libro que está hecho, es una crónica de la guerrilla en México, de la guerrilla socialista en México, que está hecho sobre la base de la lectura e investigación de los documentos policíacos, ¿verdad? Pero eso no le quita validez. O sea, hay que leerlo un poco con lupa, ¿no? Porque las versiones que ahí vienen es de lo que se recogió del Archivo General de la Nación cuando estos expedientes se abrieron, cuando este archivo se encontraba en el Palacio de Lecumberri. No sé si todavía esté ahí. Este personaje, este autor, se dedica a una investigación y hace una cronología del movimiento guerrillero socialista en México. Y tiene la virtud de que lo va haciendo puntualmente desde los años 40 con la guerrilla de, ¿cómo se llamaba? ¿El del asalto al cuartel Madera? No, antes. Lucio Cabañas. Antes. El ex zapatista Tere. ¿De qué años? Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, sí, ¿no? Mucho antes, los años 40. Ahorita me cuento. Bueno. Imperdonable para mí porque este es un personaje histórico, es un héroe nacional. ¿Cabañas? No, antes. Ahorita les digo. Rubén Jaramillo. Desde las guerrillas de Rubén Jaramillo hasta la Liga Comunista de México. Y hay ahí toda una gama de movimientos insurreccionales en el país, más grandes, más pequeños, más organizados, menos organizados. Y esto hace que vayan surgiendo estos núcleos guerrilleros que van adoptando diferentes formas de organización. Por ejemplo, el grupo del hermano Pedro, del Frente de Liberación Nacional, ese tenía una estructura y una forma de organización. Pero la Liga de los Comunistas Armados tenía otra. El grupo de procesos, que era al que yo pertenecía, tenía otra forma de organización. Yo de las que les puedo hablar ahorita de inmediato es la que teníamos nosotros en el grupo de procesos. Muchos elementos de los cuales se retomaron en la Liga Comunista 23 de septiembre, dado que los dirigentes del grupo nuestro fueron de los principales dirigentes de la 23 de septiembre, ¿verdad? Este grupo de procesos era el de Raúl Ramos Zavala. ¿Qué teníamos en ese grupo? En ese grupo éramos estudiantes y maestros. En ese entonces yo era maestro de la Universidad de Nuevo León. Éramos estudiantes y maestros egresados de la Universidad de Nuevo León, aquí en Monterrey, otros de la Ciudad de México, otros que venían de Baja California, otros que venían de Chihuahua, y así. Este grupo de Raúl, entonces, tenía militantes, que eran pocos, profesionales. Ellos llevaban una forma de vida. ¿Por qué eran profesionales y se dedicaban en exclusiva a la guerrilla? Porque ya habían sido detectados en algunas otras acciones armadas. La policía los tenía detectados y pasan al clandestinato. Ellos viven de manera clandestina. Algunos, que éramos maestros universitarios activos, llevábamos una vida doble. Una vida doble. Ahora sí que en el día éramos maestros y en la noche nos arrancábamos. Éramos maestros, ¿verdad? Dábamos nuestras clases, o algunos iban a sus clases, y éramos muy buenos muchachos. El otro aspecto de esta vida semiclandestina era
la organización de las células o de los núcleos del grupo guerrillero. Era una vida doble la que llevaba. Y era una vida doble tan bien llevada que el día que nos descubrieron fue un boom en la ciudad de Monterrey. ¿Qué está pasando? Dijeron aquí. Que estos, algunos que eran premios del saber de su generación, otros que habían sido administradores en sus facultades, otros que eran maestros destacados de la Facultad de Economía o de otras facultades o escuelas. Dice, ¿qué está pasando? Ustedes lo pueden investigar. Es el año del 72 cuando esto sucede. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva esa militancia? Pues de manera clandestina unos, otros de manera semiclandestina. Se ejecutan las acciones, se desarrolla la acción y viene el retiro. Esto era muy tomado, más que todo del grupo, estas ideas eran tomadas del grupo Tupamaros de Uruguay. Así trabajaban los Tupamaros. Hay películas sobre los Tupamaros que sería conveniente que ustedes vieran para ver estos detalles de la organización. ¿Qué pasa? En el 72 a nosotros nos desbaratan como grupo guerrillero en Chihuahua y en Monterrey y en México, porque éramos los tres grupos que nos coordinábamos. Pero había una gran cantidad de grupos clandestinos. Raúl Ramos Zavala, del grupo Los Procesos, planteaba la necesidad de una organización nacional. Por eso esa coordinación con Chihuahua, con México, que eran los puntos que él conocía y conocía. El grupo de Chihuahua era una derivación del grupo guerrillero que había sido derrotado en 1965 en el Cuartel Madero, que encabezaba Arturo Gámez. Hay una película excelente sobre este tema que se llama Las balas del alma. Muy bien hecha para mi gusto. Creo que es Carmona el que la hace de Arturo Gámez. Un favor que le hicieron a Arturo Gámez, ¿no? Porque Cardona pues es un boquetón, ¿verdad? Y Arturo pues, no sé por qué, pero los que militábamos así nunca éramos muy favorecidos con las cosas de físico. O sea, ya por eso que nos dijimos que... Bien, Las balas del alma se llama. Esa película les puede hacer elementos. Así como Roma nos da algunos elementos, Las balas del alma nos da elementos. No sé si con esto esté contestando lo que me preguntan. Sí. ¿Qué errores establece hoy en su estrategia y su grupo? O sea, ¿qué ve mal o qué dice? No me parece. Yo creo que el error principal que teníamos los grupos de entonces era una carencia total de autocrítica a la hora de las acciones. Por naturaleza, el grupo guerrillero no puede ser un grupo democrático. Tiene que ser un grupo cerrado, centralizado, ¿verdad? Porque es un grupo que se encuentra en confrontación armada directa con el Estado, entonces no puede ser democrático. Pero sí puede ser autocrítico y debía ser autocrítico. Yo creo que la ausencia de esa autocrítica fue el principal error, o de los principales errores que cometieron, no solamente en nuestro grupo, sino que se cometieron también durante la Liga 23 de septiembre. Me preguntaba sobre el caso de Garzazada. ¿Por qué se escogía a un empresario? Eso es. ¿Ustedes lo han preguntado? Sí, es un punto clave. O sea, una persona importante o reconocida como despierta esa curiosidad de por qué escogerlo a él. ¿Y ustedes por qué creen que es un empresario? Por el- Si los empresarios son gente buena onda, ¿no? Miren, generan empleos, ¿verdad? ¿Qué sería del país sin los empresarios? Bueno, ¿qué sería del mundo sin los empresarios?
Ese es el aspecto ideológico más perverso de la burguesía. Presentarnos al empresario como un semidios. Y como no hay una izquierda, al menos en México, que diga, net, la cosa no es así, el empresario es esto, esto y esto, para no desalentar las inversiones, nos dice el gobierno. El resultado es que tenemos luego a unas nuevas generaciones que no entienden la dinámica del mundo. Miren, para entender por qué eran los empresarios los que se escondían, tenemos que remitirnos a los golpes de Estado en todo el continente latinoamericano. Y no solo, también a la situación política en Europa. ¿Ustedes han visto el secuestro de Heineken? La película sobre el secuestro de Heineken. Veanla, todo lo encuentran en YouTube. Es sobre el secuestro de Heineken. El industrial cervecero holandés, creo que es, ¿verdad? Está padre, veanla. Sobre el secuestro de Heineken. Al tiempo que se secuestraba Heineken por allá, se secuestraba Eugenio Garzazada por allá. El otro cervecero, vamos a decir, ¿no? Los golpes de Estado eran prohijados por los grupos empresariales de cada país. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, El Salvador, que seguimos. El único país que no tuvo un golpe de Estado fue México, en el continente, o casi el único. Creo que Costa Rica tampoco. Y eran los golpes de Estado brutales. ¿Por qué brutales? Porque eran golpes de Estado, una toma de poder sanguinaria por los ejércitos apoyados por los empresarios. Es un hecho conocido, ustedes lo pueden investigar, que el golpe de Estado en Chile, además del apoyo financiero de la AT&T, de los grupos del cobre en Chile y demás, tuvo financiación del grupo Protexa de Monterrey, del grupo de los Garzazada de Monterrey y de otros grupos empresariales de Monterrey. El golpe de Estado en Chile. Es decir, así como yo les decía, PRI y PAN con Iglesia definían el tema de la política, el tema del poder se definía en esa coalición entre empresarios y gobiernos. Entonces, si estamos viviendo una represión brutal en todo el continente en esa época, pues uno de los objetivos era de los grupos guerrilleros, además de secuestro de militares, secuestro de empresarios. Eso es porque Eugenio Garzazada, porque era un empresario representativo de esa clase empresarial muy conservadora, muy ultramontana de Monterrey en esa época. Eso se les coge. Y como él, a Fernando Aranguren en Guadalajara, o a otros, ahí ya no es una de las preguntas, ahorita que estaba comentando con los demás grupos de financiación, ¿usted llegó a saber cómo su grupo se llegaba a financiar o cómo recibían apoyo? ¿Es nuestro? Sí. Sí, cómo no. Yo participé de esas acciones en el año de 1971, sacando años. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la idea, la visión de que el banco era un expoliador también de las clases trabajadoras. Bueno, creo que lo sigue siendo. Etcétera, ¿no? Entonces se tenía la idea de la expropiación. Nosotros no lo considerábamos un robo, lo considerábamos una expropiación. Pero, ¿por qué una expropiación y de dónde viene ese tema? De una lectura dogmática
de la acumulación originaria del capital, que es un capítulo del Capital de Carlos Marx, en donde él muestra y demuestra cómo la evolución social y económica del mundo llega al punto en que, refiriéndose a la transición de la Edad Media a la modernidad, de cómo la burguesía, de cómo los grupos nuevos de poder en la modernidad se fortalecen vía la expropiación de las tierras y los capitales de los grupos campesinos, de los grupos productores del medioevo. Es un proceso largo. Y Marx dice, es una expropiación que hacen la nueva clase burguesa que viene en surgimiento de las clases campesinas y artesanales y demás. Pero va a llegar el día, dice Carlos Marx, en que estos expropiadores, refiriéndose a la clase burguesa, tendrán que ser expropiados. ¿Cómo? Quitando el tema de la propiedad privada sobre los medios de producción para socializarlos. Muy esquemáticamente y así, más o menos es el planteamiento de Carlos Marx sobre la expropiación. Los expropiadores serán expropiados, dice él. Entonces decimos, pues vamos a expropiar. No estamos robando, estamos expropiando. De ahí viene el término de expropiación. Y entonces, visto así, pues ahí vamos a expropiar con armas rudimentarias, sin técnicas militares, nada más que con mucha buena voluntad. Cuando esto se da así, indefectiblemente lo que va a venir es que vas a ser derrotado. Y fuimos derrotados. Entonces, ¿cómo nos financiábamos? Yo me involucro en este tema cuando me dicen, oye, fíjate que andamos en esto, los amigos, ¿no? Porque nosotros veníamos de una militancia democrática, pacífica, ¿sí? Pero el Estado había estado respondiendo con violencia. Los de octubre son los últimos. Antes del 2 de octubre hubo el 58 y el 48 y el 30 y tantos y las matanzas y demás que hizo el gobierno fueron terribles, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, en el año 39, creo, aquí en la Macroplaza, donde está el Faro del Comercio, ahí fueron asesinados unos obreros en una manifestación. ¿Y quién creen que los valió? Pues nada menos que la gente de Casa Sada, desde el ¿cómo se llama? Círculo mercantil. Desde ese centro social que tienen eso a un lado de la catedral. ¿Qué se llama? El pueblo mercantil mutualista. No, al otro lado. Está el Faro del Comercio. El Casino Monterrey. Ese. El casino. Ellos mismos con Ellos estaban ahí en Pachanguita y llega la manifestación obrera y desde ahí y se echan a los obreros y hieren a Tomás Cueva, que era un militante del Partido Comunista, se los llevan al bote, por supuesto que los sueltan y nunca hubo justicia para esos obreros y fue la mano directa de los empresarios. Eso es historia, compañeros, eso es historia. Pero obviamente es historia soterrada, es historia oculta, que tiene uno que andar escarbando para poderla. Pero como buenos periodistas de investigación, pues para ustedes eso no va a ser problema, ¿no? Ustedes tendrán que meterse a escarbar, ¿verdad? Pero sí. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué mitos le gustaría desmentir acerca de todo lo que sucede? En esa pregunta donde me habla de los mitos, se refiere a cuáles mitos. Pues, O acerca de qué. pues sabemos el papel tan importante que jugaron los medios en todos estos movimientos sociales de guerra, como lo fue también en la matanza del 2 de octubre en el Golfo. Los medios estaban sumamente influenciados por el gobierno. Eran cómplices. Eran cómplices.
cosas usted recuerda escuchar en palabras del gobierno que no eran así? El primer gran mito es decir que los grupos guerrilleros eran unos terroristas. El terrorismo es un concepto, es una noción que viene desde el siglo XIX, en donde no viene el XIX, viene desde el XVIII, cuando se aplica el terror como forma de control en la Revolución Francesa. ¿Verdad? Y de ahí se deriva una izquierda diversa, entre cuyos elementos están los terroristas, los que utilizan el terror como una forma de expresión, vamos a decir, activa, en contra del grupo dominante. Ese es el terror. Quiero decirles que en el grupo Procesos nosotros rechazábamos el terror como forma de acción política. Rechazábamos el militarismo como forma de acción política. El militarismo, o el recurso a las armas, es como una acción de autodefensa frente al terror desatado por el Estado. Usted mencionó el 68, el 71 y otros más. 71, nosotros decimos, ustedes van a ver ahorita en Roma el tema del 10 de junio. Ya les platicará la maestra más a fondo, pero el 10 de junio, la manifestación de México, que es reprimida por los halcones, es una manifestación de apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estaba en lucha por su autonomía y por el reconocimiento de su ley orgánica que habían elaborado los universitarios de manera libre y democrática. Y el gobierno trataba de imponer e impuso finalmente una ley antidemocrática. Bueno, el 10 de junio en México, capital, lo que se plantea es una manifestación en defensa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y reprimida. Entonces, algunos dijimos, pues ya basta manifestación que haces, estaba reciente en el 78, ya reprimida, y tú lo que haces es ponerte a gritar. Y luego 71, manifestación pacífica, es reprimida, y lo que haces es ponerte a gritar. Nosotros decimos, no, es que lo que hay que hacer es armarnos para proteger las manifestaciones. Y así nace como un grupo de autodefensa. Pero como era una ayuda que nadie nos estaba pidiendo, porque la verdad es que el grueso de la población rechazaba, como ahora rechaza, la vía violenta y la vía armada. ¿Verdad? Entonces, la población rechaza la vía armada. Entonces nosotros, pues nos armamos para proteger manifestaciones según esto. Para eso era. Y para eso había que armar una infraestructura para lo que se necesitaba dinero que nadie nos iba a dar, por eso íbamos a sacar bancos. No secuestrábamos a nadie, ni empresario, ni estaba planteado. Y cuando alguien planteaba, oiga, vamos a hacer secuestro, no. Porque lo hacían los tupamaros. Pero ellos tenían sus propias condiciones, ¿no? Entonces, pues, es un grupo de autodefensa. Así nace. Caemos en el 72, casi 2 años, año y medio, no sé cuánto, hasta abril del 73, se reagrupan los grupos guerrilleros y fundan la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Con qué métodos y qué formas? Las heredadas de los grupos que ya les he comentado. El clandestinaje, el semiclandestinaje, la compartimentación, es decir, en donde, bueno, pues tú no sabes que tu compañera que está aquí forma parte del mismo grupo, porque el nivel de clandestinaje es tal que tú y yo nos conocemos y formamos parte del grupo. Digo, lo digo de manera sencilla, pero más o menos. Todo ese tipo de cuestiones son las que utilizan desde ese tiempo. Es una de las preguntas también ahorita que mencionaba.
sobre el planteamiento de supuestos y que algunos estaban en contra. En su tiempo hubo algunos debates internos con otros grupos sobre el uso de la violencia. Seguramente sí, pero yo no participaré en eso, porque debo decirte que, como señalé, cuando a mí me dicen, oye, intégrate al grupo, yo soy maestro de la universidad, me integro al grupo, pero soy un elemento de apoyo, junto con otros, ¿no? Es decir, el grupo ya clandestino ejecuta la acción del asalto bancario, ¿y qué hago yo? Pues lo que hacemos es, con nuestros carros legales, con nuestra documentación legal, con todo legal, pues ayudamos a que esos recursos circulen a donde tienen que circular. Los métodos de comunicación, las formas de comunicación y de transporte y demás, pues no eran las de ahora, ¿no? Entonces, pues había que meterse a las carreteras aquí y allá. Y ese era nuestro propósito. Así empezamos. Un buen día, ahora pienso que fue un mal día, me dicen, éntrale ya a los asaltos. ¿Y qué creen? Que me salió caro. Porque después de los asaltos, pues tuve que irme, como decían en la cárcel, a mascar barrote, 8 años casi. Sí. Bueno, nos platicaba un poco del grupo, ¿qué errores crees que a día de hoy reconoce? ¿Cómo? En su grupo, o sea, ¿qué errores cree que hubo en su momento? Pues mira, la primera fue que errores de tipo logístico, errores de tipo logístico. Porque yo les hablaba de un error central, no reconocer las fallas, la falta de tiempo. Pero de tipo logístico, pues el gran error era que, al menos los que nosotros cometimos, y muchos otros después en la fue utilizar instrumentos legales como vehículos, pero sin una estrategia adecuada para que pasaran inadvertidos. Además, hay que pensar, éramos muchachos como ustedes, de 23 años, de 22, de 18, ya los veteranos creo que tenían 24 años. Éramos la generación Z entonces. Éramos los veinteañeros. Y por lo tanto, con una experiencia de vida muy limitada, como es normal que sea, pero con unas aspiraciones de crecimiento muy aceleradas, la verdad. Nosotros crecíamos muy rápido, madurábamos muy rápido. Y con esa inexperiencia en la vida, con esa inexperiencia, pues era fácil cometer errores logísticos de esa naturaleza, ¿no? O las indiscreciones. Miren ustedes, yo tenía a mi novia, la chulada de muchacha, de veras, sí. Y yo pues era muy religioso con el tema de la seguridad. Entonces yo hacía esta vida doble y la hacía tan doble, tan escondida, que mi novia no sabía que yo estaba metido en la guerrilla. ¿Por qué? Porque era una fuente de infiltración. Si tu novia, que ella lo que quiere es casarse y hacer una vida normal y lo demás, pues es fácil que por ahí te puedan agarrar. Eso de ahí se va. Pero ya que nos descubren y que ella se da cuenta que tú no le habías dicho nada, pues ya ves. Pues cortejado, ¿verdad? Pues así me pasó. Pues nosotros estábamos dispuestos a perder hasta la vida en ese momento. De la manera que lo quieran calificar, ¿eh? Pueden calificarla con una manera muy tonta, muy idealista, muy como quieran. Pero así era, ¿verdad? Teníamos un desconocimiento profundo, muy fuerte de la historia.
teníamos un desconocimiento muy fuerte, no solo de la historia en general, sino incluso de la historia local. Desconocer la historia es un grave error cuando te metes a estas cosas, cuando te metes a lo que quieras, ¿no? O sea, el conocimiento de la historia es fundamental. Por eso yo insisto, hay que hacerse de una buena bibliografía sobre estos fenómenos que ya existe, ya está por ahí. Nosotros podemos proporcionarles algo. Nosotros me refiero al Círculo Marxista de Estudios, donde nosotros, la compañera Andrea y yo trabajamos. No Andrea, sino Andrea ella que está acá. Podemos proporcionarles alguna bibliografía, o podemos proporcionarles alguna información ya más detallada y más precisa sobre esto en nuestro sitio. Lo que quieran, armamos un Zoom y por ahí nosotros podemos apoyar. Le quisiera hacer yo dos preguntas. No estoy seguro si viene en la lista, no me veo, pero primero, usted hablaba de que estuvo en Topo Chico. Sí. Siempre que se habla de las dos cárceles más horribles de México es Lecumberri y Topo Chico. ¿Cómo fue su experiencia? Mira, Topo Chico tuvo dos periodos horribles. El primero que yo conozco, el primero fue cuando la banda de los 12 apóstoles, encabezada por Filomeno Villanueva, un narcotraficante de la época, se apoderó de la prisión, ¿sí? Cobrando a los visitantes, a los familiares, cometiendo crímenes atroces en el interior, etc. Y se generaban las bandas. Eran dos bandas. La banda de Filomeno era la banda de los 12 apóstoles y la otra banda contraria era la banda de alguien que le llamaban La Toña, un exentrenador de box. Fue tan fuerte la situación aquella que vino un proceso, una medida gubernamental de limpiar. Agarraron a los 12 apóstoles y a la banda de La Toña y los mandaron a las Islas Marías. Y vino un programa de reinserción social. Se pusieron talleres. Nosotros tuvimos la fortuna, los que caímos a Topo Chico, que caímos en el 71, 72. El licenciado Eugenio Peña Garza del Frente de Liberación Nacional ya había caído desde el 70-71 y nosotros caímos en el 72 y caímos en ese momento de una reforma fuerte del penal. Y de alguna manera los presos políticos de entonces contribuimos a sanear el ambiente. ¿Cómo? Bueno, nosotros teníamos una disciplina muy estricta de deporte, trabajo y estudio. Y colaboramos con la prisión para echar a volar talleres, involucrándonos como trabajadores en talleres o poniendo nuestro propio taller. Ahí me hice carpintero, armé mi carpintería y todo, sacaba muy buena lana. A veces me dan ganas de regresarme porque sacaba muy buena lana, ¿no? Y trabajamos muy bien. Y así estuvo el buen ambiente, entre comillas, el buen ambiente. Nunca la jaula, aunque sea de oro, nunca deja de ser prisión, dice la canción, ¿verdad? Pero bueno, ahí de prisión a prisión. Y fue un centro penitenciario durante ese periodo del 71 al 80 más o menos, en que esto se mantuvo así en esas condiciones. Entonces, yo estuve del 72 enero a julio del 79. Pues haz de cuenta que todo el periodo de la Liga Comunista, pues yo me lo pasé encerrado. Ahí logramos armar un círculo de estudios de marxismo, de presos políticos. Bien, pudimos tener condiciones. No sin antes haber tenido una fuerte represión a raíz de los acontecimientos del intento de secuestro de Eugenio Garza. Yo caí en el 72, mi abogado estaba muy contento porque para el 73 ya me iba a echar para afuera. Pero donde un día en la mañana
un 17 de septiembre del año 73, escucho en el radio, en los radios que había ahí en la prisión, del intento de secuestro y del secuestro fallido. Intento de secuestro o secuestro fallido, en donde había muerto el señor Eugenio Garza. Y dije yo, trágame tierra. Porque yo sabía cuál era la dimensión de Eugenio Garza. Y en ese momento había caído preso Gustavo Virales Morán, que había sido uno de los jefes en el grupo anterior de procesos donde yo había participado, y que gracias a miembros nuestros que fuimos capturados pudo escapar, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos una relación ahí cercana a Gustavo. Cuando él cae preso después de año y medio, llega ahí, nos reconocemos, nos identificamos y me dice: oye, fíjate que necesito enviar algo al exterior. Dije yo, felicidades, Natalia. Oye, pero no pudieras tú, o sea, sugiriéndome que yo a través de mis familiares o de amigos sacara algo que él quería sacar para comunicarse con sus camaradas. Bueno. Pero como en el 72 había habido un secuestro aquí de un avión donde se fueron y no pidieron ningún preso político. Después hubo otra salida de gente a La Habana, presos políticos, y a mí no me pidieron. Dije, ay, chingada, pues si yo siempre he sido muy entregado aquí con la actividad, porque no me piden, pero bueno, pues yo soy un soldado de línea, está bien, me consuela. Entonces cuando Gustavo me dice, oye, necesito comunicarme con el exterior, yo le digo, pues felicidades. Oye, pero qué pues se van, a mí aquí me dejan, y más cuando los reatazos están duros, ahora sí eres guerrillero, pues cualquiera, ¿no? Me dice, no, pues a ver cómo le hace. Y no le digo, no. Después me entero que habían agarrado a Gustavo y traía el documento que iba a hacer las peticiones que se harían después del secuestro de Eugenio Garza. Y la Dirección Federal de Seguridad lo agarra, el documento, y piensan que es un volante. Y como piensan que es un volante, pues ahí lo arrumban junto con otro volante, porque llevaban propaganda y demás, ni lo leen. Y el Gustavo pues estaba así de que, pues, de que se iba a descubrir. Bueno, no se descubrió el operativo. El operativo continúa, Gustavo ya está preso y el intento de secuestro se da, que fracasa por la calidad de respuesta de los guardaespaldas de Eugenio Garza Sada y de Eugenio Garza Sada mismo, que se defiende esta con la seguridad. O sea, a él lo intentan secuestrar, hay fuego cruzado, cuando saca arma también. Ay, me molesta decirle Eugenio, se me sale por esto, le saca la pistola también. En total que ahí hay dos muertos, dos guerrilleros muertos, los dos guardaespaldas y Eugenio Garza Sada. Ahí termina todo el historia. Esa noche del intento de secuestro, ya estábamos dormidos en la prisión y llega la federal, el ejército, las judiciales, las municipales, toda la policía, llegan a sacarnos a nosotros de la prisión, porque traían a dos de los caídos en el operativo, ¿verdad? A que se les identificara, a ver quién de nosotros lo conocía. ¿A qué les cuento? Una noche lluviosa, tenebrosa y fría, como dice la canción. Más fría todavía por el miedo, estábamos aterrorizados.
Pero pues no los conocíamos a los guerrilleros caídos. Y a partir de ahí, los procesos legales que llevábamos se derrumbaron. Nadie sale. Y por eso me quedé casi 8 años. Cuando a los 2 iba a salir. De los 23 a los 30 años estuve. Entonces, ¿y eso por qué? Porque luego durante el sepelio de Eugenio Garza Sada, chequenlo, aquí están los documentos en los periódicos, por voz de Ricardo Margay Sosaya, se pide sangre a Echeverría. Y culpan a Echeverría de que él está prohijando a la guerrilla para forzarlo a que meta mano dura, y Echeverría lo hace. Y como expresión muy macabra de que los obedeció Echeverría, fue que a Salvador Corral García lo capturaron en Guadalajara, creo, que había sido participante en los eventos en el operativo de Eugenio Garza Sada. Lo asesinan y van y se lo ponen en el domicilio, cerca del domicilio de los Garza Sada, como un tributo. Había habido otro empresario muerto en Guadalajara, a Ignacio Olivares Torres, que había sido, creo que secretario administrativo en la Facultad de Economía, que era miembro destacado de la 23 de septiembre. Le hacen lo mismo, lo hacen pedazos y van y se lo ponen a la casa de Arana. Así respondían. Por instrucciones de los grupos empresariales. Y Echeverría con las manitas dobladas. Y con su sicario principal, que era Lazarano. Y se da lo que se llama la guerra sucia de los años 70. Entonces, pues fue estar temblando desde que muere Eugenio Garza Sada hasta que sale Echeverría del poder y entra José López Portillo, ¿verdad?, con un proyecto de reforma constitucional impulsada por Jesús Reyes Heroles, en donde se plantea el tema de la amnistía. Una amnistía general, porque ya estaba el ambiente muy dañado en el país, ¿no? Debo decir que en el año del 76, Valentín Campa Salazar, dirigente del Partido Comunista Mexicano, se lanza de candidato a la presidencia de la República. Y los presos, y quiere visitar a los presos políticos de Nuevo León, porque muchos lo conocíamos y habíamos participado en las campañas por la liberación de él, que había sido un ferrocarrilero preso en el 58 y que duró hasta el 70, y que personalmente lo conocíamos algunos, y él dice: no, pues yo voy a visitarlos. Y les digo: sí, vengan, pero hacemos un documento político nosotros, que ante los grandes errores de la Liga, que cometió ya en su último periodo, como fue las ejecuciones internas. No llegaste a la cita, tú eres policía, pum. Sin más trámite. Siempre con los medios de las ejecuciones de ese tipo. Entonces los que estábamos presos dijimos: esto es una locura ya. O sea, ya cuando adentro se empieza a dar un fenómeno de ese tipo, es que ese organismo está en descomposición. Pero nosotros no queríamos ser cómplices de esa descomposición, porque no lo éramos. Además, lo rechazábamos. Entonces nosotros decidimos, en Topo Chico, hacer una declaración pública de rectificación de la línea política armada y reinsertarnos, nuestra voluntad de reinsertarnos de nuevo a la lucha democrática, que era de donde veníamos antes de entrar a la guerrilla, que no había sido una lucha corta. O sea, algunos teníamos ya varios años, ¿sí? 5, 10 años. Yo tendría como unos 5 o 6 años de participar en las luchas democráticas de la Universidad de Nuevo León, en la lucha por la autonomía universitaria, en contra del alza de cuotas, en todo el activismo estudiantil. Y había sido dirigente universitario y demás. Entonces nosotros planteamos
hacemos ya borrón con la línea hermana, hacemos nuestro planteamiento. Este es un documento que se encuentra publicado a 8 columnas en el norte, allá por el año del 76. Se los podemos conseguir si gustan, en donde 7 presos de Topo Chico decimos rectificación, nos regresamos a la corriente política principal democrática y retomamos la lucha democrática, y en este momento dejamos las armas. Ese documento fue fundamental para que muchos grupos guerrilleros dijeran sí, y se armó una discusión. Claro que no faltaron las amenazas de los grupos más radicales que nos tenían en la mira y dijeron, por la de traidores, no vamos a andar. Se quedaron con las ganas, porque pues aquí estoy todavía, ¿no? Y además eso sirvió de, vamos a decir, de un punto para los puntos de acuerdo para decir, a ver, es posible una amnistía. Estos no tienen por qué seguir presos. Yo tenía una condena de 24 años, ya selladita. Entonces se viene la amnistía que impulsa la señora Rosario Piedra, ¿verdad? Y Barra de Piedra. La señora Rosario arma el comité, la maestra Tere anduvo por allá, sí, ¿verdad, Tere? Tú eras de las más ahí, ¿verdad? Beligerantes en el comité. Gracias a Tere estoy aquí, háganle. Entonces, se decreta la amnistía general y hacemos huelga de hambre para que para obligar en el Senado, hacemos huelga de hambre para que se haga esa amnistía. Yo salí un 14 de julio del año del 79 y al tercer día estaba yo integrado a la campaña presidencial de don Valentín Campos Alzate. Y esa es otra historia. Hablando de historia, ¿cómo usted ve que se narró en libros, en documentos periodísticos, a nivel escénico, este periodo o episodio de historia en México? Hay muchas narrativas, como un gran silencio de parte de los participantes. Yo, por ejemplo, para poder hablar de esto, cuando salí de la cárcel, pues yo salí todo descontrolado, porque yo venía de casi, chéquenme, entro a los casi 23 años y salgo a los 30, quiere decir que toda mi juventud ha sido en la cárcel. Entonces toda la experiencia de vida de esa juventud, pues no la tengo. Entonces cuando salgo, pues yo me encuentro en un mundo que no reconozco bien. Entonces necesito hacer una readaptación, ¿verdad? Entonces yo tomo una decisión, no ver para atrás. Ya dije, no a las armas, adiós a las armas, como dice la película de aquella película, adiós a las armas, adiós a las armas, y me integro sin ver para atrás. Oye, que mira, que vamos, que la liga, nada. Bueno, ya tengo un rumbo definido, ¿no? Entonces yo salgo, lo que hago, que hace cualquier muchacho de 30 años, ¿no? Me caso. Sí, tengo una novia en ese momento, que salgo, mucho más. Y todavía estoy con ella. 46 años después. Entonces lo que hago, a ver, ¿cómo sacó esto? Pues hago una novela. Sobre la prisión política en Topo Chico. Luego se las puedo compartir si quieren, con parte de los materiales. Y pues a ver, rápido. Hace calor.
reflexiva para llegar a, como es, un punto medio. ¿Qué ve positivo en los grupos, individuos, personas en general, que usted estaba en contra de sus movimientos? O sea, ¿Que yo estaba en contra de sus movimientos, o sea, lo que sería prácticamente la gente de derecha, por ejemplo, ¿usted qué ve positivo? ¿Qué veo positivo en la gente de derecha? Sí. Es la pregunta más difícil. Necesitaría pues, hacer así de reflexión, pues como varios días para pensar. ¿Quién es la gente de derecha? ¿A quiénes te refieres con eso? Empresarios, políticos que abogan por el libre mercado, ese dos tipos de personas. Bueno, mira, no existe la derecha como un bloque hegemónico, como no existe la izquierda como un bloque hegemónico. Si algo caracteriza a la sociedad desde mi perspectiva vista, es la diversidad. La sociedad es de una multidiversidad enorme. ¿Sí? Entonces, el discurso actual, no te enojes conmigo, Tere, porque tú eres yo sé que tú eres AMLO, Sheinbaum, todo eso. Pero el discurso de derecha, izquierda, liberales, conservadores, etcétera, es un discurso muy maniqueo que nos impide entender esa diversidad. Yo he tenido de mis mejores amigos, no solo en la izquierda, que los tuve, los he tenido en la derecha. Y he tenido de mis peores enemigos, no solo en la derecha, sino con mis compañeros en la izquierda también. No somos ni santos contra demonios, ni buenos contra malos. Esta expresión de la guerrilla es, como muchas otras expresiones, una más de lo que en términos generales podemos entender una compleja lucha de clases entre quienes ejercen el poder y entre los que son víctimas de ese poder. ¿Qué veo yo de bueno dentro de la derecha? O dentro de algunos términos de miembros de la derecha, así como la... Sí, porque no es lo mismo hablar de un conservador, de un libertario, neoliberal. Exactamente. Pues yo he tenido amigos liberales, derechistas, muy buenos, muy solidarios, muy combativos contra incluso contra los grupos de la derecha más reaccionarios, más ultraconservadores. Entonces, a esos liberales, pues lo que les veo bueno es su decisión, su ánimo porque las cosas mejoren, pero siempre víctimas de pensar que las cosas van a mejorar de manera sustancial y radical dentro de un sistema capitalista como es el que vivimos. Desde mi perspectiva, no estaré equivocado, yo pensé hace muchos años, sigo pensando que la única manera en que la sociedad a nivel mundial puede enrumbarse hacia una solución profunda de las desigualdades, inequidades, injusticias y demás, nada más que con un sistema distinto al capitalista. Y este tendría que ser, de acuerdo con las lecturas que yo hasta ahora tengo, con un sistema socialista. ¿Se me podrá objetar? Sí, pero el socialismo ha demostrado que no es capaz de organizar a la sociedad. Como si el capitalismo sí hubiera sido capaz de hacer una sociedad justa.
Yo tengo la tesis en la hipótesis, más bien, de que hoy por hoy lo que estamos viviendo es una prehistoria del socialismo. Porque el socialismo, por definición, tiene que ser democrático. Y mientras no sea democrático, no es un socialismo que pueda brindar expectativas. No es solamente la cuestión económica, están también las cuestiones de la libertad, de la justicia, que tienen que ejercerse plenamente en el socialismo. Un socialismo que no las ejerza plenamente está condenado también al fracaso, como ya quedó demostrado con la Unión Soviética. Como ha quedado demostrado con China. Vietnam está ahorita ahí jugando, ¿no? Jugando para construir una sociedad socialista justa y democrática, ¿no? Pero son todavía apenas los primeros brotes, vamos a decir, por lo grande que haya sido la Unión Soviética, que lo fue. Son los tiempos que nos han tocado vivir. Construir una sociedad socialista democrática no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana ni que la podamos hacer, pero sí podemos irla perfilando. ¿Cómo? Con un ejercicio lo más pleno posible de la democracia dentro del sistema capitalista. No sé. Y la última pregunta para terminar. Sí, gracias. Nosotros como somos alumnos de periodismo y todo esto, ¿qué nos diría a nosotros que estamos estudiando esta parte de la historia? Como un consejo, ¿qué nos podría decir? Como una opinión, a mí no me gusta dar consejos. Los consejos los da la vida. Pero como una opinión, yo les diría, hay que documentarse. Pero no esperen que la dirección de la escuela o que el gobierno les vaya a proporcionar los materiales. Ustedes, como futuros periodistas de investigación, tendrán que sumirse en la literatura escrita hasta ahorita. Lo que nosotros podemos hacer es hacerles llegar una bibliografía tanto de documentos rigurosos como de novelas escritas alrededor de esta experiencia de la guerrilla, ¿no? O sea, son dos vertientes. Yo estoy convencido que la novela es una buena fuente de inspiración, no solamente una fuente de inspiración, sino también nos da elementos de conocimiento sobre, porque la novela dice lo que no puedes decir en el escrito. Como dijo por ahí un escritor, yo me puedo meter abajo de la cama para ver cuáles son los secretos del que estoy escribiendo, que está acostado ahí arriba de la cama. Entonces, les podemos compartir bibliografía con mucho gusto. Lo podemos hacer a través de la compañera Sara y ellas. Ahora sí, ya para Y disculpa por eso. Ahora sí, ya para finalizar, me gustaría agradecerle a mí y a todos mis compañeros que pudieron asistir para que nos hubiera platicado su historia, sus experiencias y todo eso. Y si fuera, que todos le dieran un aplauso para el presidente. Bueno, Sergio, ya casi llegamos al final. Hicimos mucho sobre las guerrillas. Sí, aprendimos mucho y al final sacamos muchas ideas que pues finalmente no fueron solo un grupo armado, sino que fue una respuesta a los problemas sociales en su momento. Exacto, cada guerrilla tiene una causa y un contexto. Y también valorar la paz, la justicia, y creo que ese es el mensaje pues más claro que nos deja estas guerras. Antes de cerrar este evento, queremos agradecerle a Ricardo por podernos acompañar este día. Y creemos que su presencia fue muy valiosa para nosotros, ya que nos ayuda a entender más sobre esta etapa de la vida. Gracias a ustedes por la invitación.